En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, pues cada año la diócesis de Phoenix hace esta campaña para la caridad y el desarrollo, de la cual se benefician miles de personas que no tienen los medios económicos para ninguna cosa. Entonces, allá al final de la banca ustedes van a encontrar este sobre y adentro está una explicación para lo que se usa el dinero que se recauda. Toman ese sobre, piensan esta semana cómo pueden contribuir este año y lo depositan el próximo fin de semana en la colecta. Muy bien, lo segundo es que, de ser posible, hay que confesarse entre semana, lunes o miércoles o viernes. Si ustedes tienen ya la costumbre de venir a misa aquí y de confesarse aquí, hay que confesarse entre semana. Para eso hay el horario y las horas que nosotros invertimos en eso. Y solamente ese tiempo, porque para eso es. Porque hay días que no viene nadie, entonces uno gasta el tiempo allí, 1 hora y media o 2. Y en cambio el sábado se queda gente sin confesarse, porque no alcanza. Entonces, aprovechar el tiempo que hay para confesarse. Algunas personas que se han estado confesando han mencionado el hecho de que no pudieron venir el miércoles de ceniza. No venir el miércoles de ceniza no tiene nada que ver con un pecado grave. Como les dije el domingo pasado, si nunca van a recibir la ceniza, no hace absolutamente ninguna diferencia. Yo no recibí ceniza. ¿Sí? Y en nada me afectó, ni tuve dificultades para dormir, ni cosas así. No hay que preocuparse de eso. Empezamos la Cuaresma, que representa el caminar del pueblo de Israel, 40 años por el desierto hasta la tierra prometida. Y también los 40 días, 40 noches que nuestro Señor estuvo en el desierto, al final del cual se encuentra la escena del Evangelio que acabamos de escuchar. Entonces, comienza el Evangelio diciendo que Jesús fue conducido por Satanás al desierto para ser tentado. En realidad, Jesús fue tentado toda su vida. Pero ¿cómo lo entendemos? Bueno, por ejemplo, nosotros con dificultad nos contentamos con lo que tenemos. Con dificultad nos contentamos con lo que somos. Y queremos ser más o tener más o aparentar tener más. Por ejemplo, nos gusta ocultar el paso de los años. La gente se pinta el pelo, se arregla las arrugas de la cara. Y no es malo ni querer tener más, ni querer ser más, mientras que cada uno se quede en su puesto, sin pasar esa línea que de una u otra manera Dios nos ha marcado para cada uno de nosotros, que es la línea de la voluntad de Dios. Entonces, el desarrollo de la vida cristiana está marcado, o el caminar de la vida cristiana está marcado por la voluntad de Dios, no por nuestra voluntad. ¿Sí? De nuestra propia parte, de nuestra voluntad, nosotros no es que quisiéramos aprender a lidiar con las tentaciones. Eso no lo queremos. Nosotros lo que queremos es no tener tentaciones. Esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que ustedes sean entrenados en la línea de la voluntad de Dios.
Eso es todo. Así sean tentados ustedes por sus familiares, por sus compañeros de trabajo, por la sociedad en la que vivimos, por los medios de comunicación o por Satanás. Eso no importa. Lo importante es no salirnos de lo que Dios quiere para nosotros. Ahí tenemos, por ejemplo, el caso de Babel, de la Torre de Babel, cuando aquellos hombres no se contentaron con lo que tenían ni con lo que eran. Y querían llegar al cielo por su propio esfuerzo. Y se fueron construyendo una torre que alcanzara hasta el cielo. ¿Sí? Entonces, no supieron quedarse en su puesto. Por eso nosotros somos tentados en la medida en que nos salimos de nuestro puesto. Porque la mayor tentación es no querer estar donde Dios quiere que nosotros estemos. Entonces Jesús, en el silencio del desierto, en el trato íntimo con su Padre y durante toda su vida, supo indagar y descubrir la voluntad de Dios. Entonces, a Jesús lo tentó San Pedro cuando le quiso evitar el camino de la cruz. Lo tentaron sus discípulos, Santiago y Juan, cuando le dijeron: ¿quieres que bajemos fuego y quemar a toda esta gente que no te quiso recibir? Lo tentaron sus familiares cuando le dijeron: ¿qué no piensas en nosotros? Que te hemos buscado 3 días. Y él dice: ustedes no saben. Ustedes no saben. Lo tentaron otros familiares que se lo querían llevar porque lo veían mal de la cabeza. Lo tentó el pueblo, que lo quiso hacer rey cuando les dio algo de comer. Más lo tentaron los suyos que sus enemigos. Entonces, nada ni nadie pudieron apartar de la voluntad del Padre a Jesús. Nuestro Señor supo preguntarse por su puesto en el plan de Dios y obtuvo la respuesta. Y Él dice: mi alimento es cumplir con lo que Dios quiere. ¿Sí? Entonces, nosotros nos podremos preguntar: ¿somos nosotros capaces de vencer las tentaciones, no de los enemigos, sino de nuestros más cercanos, parientes y familiares, que no entienden el ambiente que vivimos? Si buscamos nosotros ser fieles a lo que Dios quiere de nosotros, porque si no nos mantenemos en la línea marcada por la voluntad de Dios, entonces caemos siempre fuera de la presencia de Dios. Entonces, ¿cuál fue el mayor escándalo en estas tentaciones de Jesús en el desierto? Pues el ver que Jesús no se arrodilló delante de Satanás para obtener todo lo que le prometió. Jesús se arrodilló para servir a sus discípulos, porque esa fue la voluntad de Dios. ¿Sí? Entonces, el problema para nosotros no es si somos tentados o no somos tentados, cuándo ni de qué forma. Todas las tentaciones tienen como único propósito acomodarnos en nuestro lugar. ¿Sí? Entonces, nuestra verdadera dicha, como se lo había dicho antes, nuestra verdadera dicha está escondida en la línea de la voluntad de Dios, en lo que Dios nos da hacer o sufrir de instante en instante. Buscar la dicha nuestra o la paz o la felicidad en otra parte es perdernos.
Entonces, sin contentarnos con cumplir la voluntad de Dios de instante en instante, no puede haber vida cristiana. ¿Sí? La gente gasta tanta energía, tanta preocupación, tanto tiempo solo en estar lidiando con las tentaciones. Y lo único que quieren es no llegar a tener tentaciones. Ese no es el problema. El problema es dónde me quiere Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mí? No sería bueno para nosotros no tener ninguna tentación. Eso no nos sirve a nadie. Nosotros tenemos que ser entrenados en el camino de la voluntad de Dios. Nada más. Entonces, como habíamos dicho antes, lo difícil de la vida cristiana no es el estar resistiendo la tentación o el estar teniendo que caer en pecado o huir de las ocasiones de pecado. Lo difícil de la vida cristiana es querer interiormente, fuertemente, la voluntad de Dios. Si recuerdan lo que acabamos de escuchar en el Evangelio, que Satanás le pregunta a Jesús: si eres hijo de Dios. En otras palabras, si eres hijo de Dios, haz tu voluntad. Lo que tú consideras que es bueno para ti ahora, eso hay que hacer. Si tú tienes hambre, pues convierte las piedras en pan. Y Jesús 3 veces le dice: no me dejo guiar por lo que a mí se me antoja. Yo me dejo guiar por lo que está escrito. Y está escrito que el hombre no solo vive de lo que come, sino de lo que sale de la boca de Dios. Entonces, Dios no es nuestro Dios, o Dios no es Dios para nosotros, hasta que no veamos otra cosa que la mano de Dios gobernando todas las cosas que son y que nos pasan. Querer servir a Dios, ver a Dios o amar a Dios en unas ocasiones y no en otras, significa querer servir a Dios como a nosotros se nos antoja. Y eso es lo que la inmensa mayoría de la gente hace. Cuando todo está bien, todo está bien. Cuando las cosas son contrarias, pues ya no está Dios. Ya no es voluntad de Dios. Y buscamos excusas, y buscamos causas segundas, y buscamos culpables. Las cosas no son así. ¿Sí? Entonces, nos preguntamos, ¿qué es lo que nos mantiene en la voluntad de Dios? La oración sincera, simple, permanente, constante, humilde de todos los días. Primero, y segundo, la renuncia de nosotros mismos, la renuncia de la propia voluntad. ¿Se recuerdan a Jesús en el huerto de los olivos? Sudando sangre, dice que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Entonces, por ahí hay que seguir durante la Cuaresma. La recuperación de la paz en una oración simple, sincera, humilde de todos los días. Y en segundo lugar, la negación de la propia voluntad. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.